Gracias por continuar con nosotros. Pues seguimos aprendiendo cosas y temas interesantes sobre el lenguaje de programación C. Entonces voy a seguir explicándote. Aquí lo tengo, mi navegador, donde pues como te comentaba en el video anterior, estoy utilizando un compilador en línea que se llama GDB y accedo a este a través de la URL onlinegdb.com. Entonces, bueno, en el ejemplo anterior te mostraba cómo se estructura un programa en C, algunas instrucciones para imprimir mensajes, el carácter de escape diagonal n y pues bueno, lo que significa la función main y lo que debe de retornar. Bueno, en este ejemplo en particular ahora te voy a mostrar otra de las características que pues debes de aprender en C, que es comentar, digamos, pues algunas líneas para efectos de documentación o de entender mejor tus programas. ¿Cómo es un comentario en C? Bueno, hay dos maneras. La manera más simple es con la diagonal y por ejemplo tú puedes poner cualquier cosa. Este es un comentario y mediante el uso de dos diagonales lo que nos va a permitir es que esta instrucción pues no va a ser tomada en cuenta por el compilador. Normalmente tú debes de aprender a comentar tu código para que este sea legible y pues sea comprensible para ti y para los demás cuando pues estés compartiendo tu código en un equipo de trabajo. La otra forma de agregar un comentario es por ejemplo con el mismo símbolo, un asterisco, pero lo que va a hacer este es un, digamos, un comentario multilínea. Entonces, por ejemplo, este es un comentario que está en más de una línea. Si tú te fijas, agregar este símbolo, el asterisco, símbolo, que digamos es el inicio y el cierre de un comentario multilínea, pues tú podrás documentar tu programa de una manera pues más completa. Inclusive mira, en la parte de acá arriba tenemos un comentario multilínea de pues lo que es este pequeño programa que nos generó ProDepower Online GDB. Entonces, entendiendo esto, ahora lo que vamos a hacer es explicarte un concepto. Voy a borrar esto por aquí y voy a quitar esto por acá, que pues debemos comprender en C o en cualquier otro lenguaje de programación. ¿Y qué son las variables? ¿Qué son las variables? Las variables son, imagínatelo como pequeños almacenes donde tú vas a poder depositar un valor. Entonces esos almacenes pues van a estar, digamos, almacenados en la memoria de tu computadora y a ese concepto pues se le llama variable. Entonces, ¿cómo se define una variable en C donde voy a almacenar un valor? Pues de manera muy sencilla. Debemos de indicar un tipo de dato. Hay muchísimos tipos de datos. Los más comunes, los que vamos a estar viendo en estos videos, pues es el integer, que se representa con la palabra int, el flotante, que se representa con la palabra float, y el carácter, que se representa con la palabra char. Entonces, para este ejemplo voy a mostrarte que una variable que voy a definir como número es de tipo entero. Entonces ponemos punto y coma para indicar que pues la línea ha terminado. Entonces, una recomendación que nos sugieren siempre las literaturas y como buenas prácticas de programación es que toda variable que yo vaya a utilizar hay que inicializarla según su tipo de dato. En este caso, por ejemplo, los enteros normalmente hay que inicializarlos con un valor, en este caso el 0, ¿verdad? Entonces, ¿cómo inicializo una variable? Con el símbolo de igual. Entonces, con esto le estoy diciendo, oye, voy a definir una variable donde voy a almacenar el número 0. ¿Para qué la voy a usar? Pues lo voy a definir en mi lógica de programa. Ahora, por ejemplo, vamos a imprimir por aquí un mensaje muy sencillo que nos diga el ejemplo típico que te enseñan en las literaturas cuando estás aprendiendo C. Dame un número. Por ejemplo, vamos a imprimir, y de hecho aquí me faltó la F, printf, para que pues se me presente este string en pantalla. Dame un número. Tenemos que poner punto y coma. Ahora te voy a mostrar otra instrucción que se llama scanf, donde, abriendo y cerrando paréntesis, lo primero que tengo que indicar
es entre comillas el tipo de dato que yo le voy a pedir al usuario desde la consola. Esta instrucción de scanf me permite obtener la entrada de un dato a partir de la consola, es decir, a partir de lo que tenemos aquí abajo. Entonces, lo tengo que mapear al tipo de dato que yo voy a almacenar. En este caso va a ser un entero, porque queremos pedirle un entero y que lo almacene en esta variable. Entonces, ¿cómo le digo eso? Tengo que utilizar un convertidor de tipo de dato. ¿Cómo lo hago eso? Bueno, existen varios dentro de C, y por ejemplo el más común para los enteros es utilizar el especificador de enteros, y eso lo hacemos con el porcentaje y la letra D, que significa décima. No debo de dejar espacios, porque si dejo un espacio, lo que va a pasar es que voy a pedir otro número, va a interpretar que voy a pedir otro número, solo quiero uno. Después de encerrarlo entre comillas, lo que debo de hacer es poner una coma y poner el nombre de mi variable, en este caso número. Pero ahora lo que debo de hacer, y lo que me pide scanf para pedirle un número al usuario, a la consola, es utilizar el símbolo de ampersand, que es este que está aquí. Nuevamente coloco punto y coma. ¿Esto por qué? Porque scanf lo que va a hacer es ir directamente a la ubicación en memoria donde se está almacenando este valor, y ahí lo va a dejar una vez que lo recibe de la consola. Entonces te lo voy a mostrar. Ahora, por último, lo que voy a hacer es imprimir con printf, lo tenemos por aquí, pues el valor. En este caso, por ejemplo, el valor que ingresó el usuario es un string tal cual, una cadena que voy a presentar en la consola. Voy a dejar un espacio para que se note mejor. Tengo que poner un especificador del valor. Entonces, por ejemplo, nuevamente es un porcentaje de, y aquí lo que debo de indicar es el valor que yo, o la variable que yo voy a imprimir. En este caso, lo que yo voy a imprimir pues es la variable número. Entonces tengo que poner, una vez que ya finalizó por ahí, mi mensaje que yo quiero presentar es: oye, este porcentaje de que representa un número, yo quiero presentar el valor que se encuentre en número, que fue ingresado desde la consola. Entonces, una vez que ya tenemos todo esto, ahora sí podemos ejecutar. Entonces entendamos el programa. Inicialicé mi variable en SEA, luego presento un mensaje donde pido un número, almaceno la entrada del usuario en la variable número de tipo entero con la opción scanf, que es con el comando scanf que estoy utilizando, y luego pues imprimo ese valor que se ingresó con el mensaje y utilizo los especificadores de formato, que son estos que yo utilizo con porcentaje de. Entonces vamos a ejecutarlo, y entonces fíjate, por ejemplo me dice dame un número, vamos a darle un 13. Dice el valor que ingresa el usuario es 13. Entonces fíjate, a través de este ejemplo sencillo hemos aprendido varias cosas: impresión de mensajes, recepción de valores desde la consola de comandos, inicialización de variables y bueno, el uso de especificadores. Bueno, no te pierdas los siguientes ejemplos, porque vamos a seguir aprendiendo muchas cosas más sobre C y sus extensiones de C++. Muchas gracias.